Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Los saluda Elsa Iturriaga. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que nos compete definitivamente a todos los consumidores. En el Perú no fue fácil sacar adelante el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Hubo muchas resistencias de quienes por alguna u otra razón preferían que todo se mantenga y siga igual. Sin embargo, hace 2 años que ya tiene vigencia la promulgación del Código de Protección y Defensa del Consumidor en nuestro país, poniendo al Perú a la vanguardia de otras naciones de la región de América Latina. Tanto así como se considera además como una de las leyes más importantes que se han dado en las 2 últimas décadas, casi al nivel del Código Civil y del Código Penal. Para hablar de estos temas tenemos 2 importantes invitadas. Se trata de Anaí Chávez Ruesta. Ella es directora de la Autoridad de Protección al Consumidor del Indecopi, y Cecilia Mendiola Vargas, directora de la Escuela de Consumo Sostenible de ASPEC, que viene a ser la Asociación Peruana de Protección de los Consumidores y Usuarios. Bienvenidas a Voz Ciudadana. Antes de entrar al tema de fondo, vamos a ver una breve encuesta para saber cuál es la opinión de la gente en la calle respecto de esta importante norma. Adelante. Usted como usuaria o consumidora, queremos saber si conoce todos sus derechos y lo que establece ese código. ¿Le gustaría obtener más información? Sí, yo creo que sí, ¿no? Siempre es bueno que el consumidor esté enterado de todos los derechos que tiene y que tenga el derecho máximo de exigir, ¿no? Claro que sí. Sí, tengo conocimiento acerca del libro de reclamaciones y que debe estar expuesto a vista del consumidor para que pueda hacer alguna queja o reclamo. ¿Le gustaría tener más información sobre los derechos? Sí, me gustaría tener más información. Tengo conocimiento, sí, que existe un código de defensa, pero bueno, no está muy claro para nosotros. Hay gente que no tenemos esa cultura todavía, que no nos informan, de repente no nos dicen cómo acercarnos al internet o a algún medio de cómo reclamarlo, cuáles son los pasos o procesos. Muchos de nosotros atinamos simplemente a discutirlo con una persona o un vecino o alguien, pero una información cierta ni en los medios de comunicación ni a una propaganda que nos diga, ¿no? ¿Le gustaría tener más información al respecto? Claro, para poder defendernos, saber a dónde reclamar, a quién reclamar, quién nos va a oír. Bueno, la información de esa nueva ley que usted no lo sabemos, pero qué bueno si han salido, ¿no? Deberían informar así todos los transeúntes para saber información de la protección, sobre todo. Yo no he escuchado sobre la nueva, no es un nuevo código, no. ¿De qué se trata más o menos? Es sobre la defensa y protección de los consumidores. O sea, ante un reclamo que usted tenga que hacer sobre la compra de un producto o algún servicio. Bueno, viendo en ese aspecto yo creo que está bien, ¿no? Igual que mejoren cada vez más para que esa ley sea respetada sobre todo y nosotros podamos contribuir para que se respete esa ley. ¿Falta entonces mayor? Sí, creo que sí. Sí. No sabía. ¿Te gustaría tener más información? Claro, pero como que no hay un medio, o sea, no hay nadie que nos esté informando sobre eso, ni sabía que había. ¿Te gustaría entonces que se difunda? Sí. Sí, ¿para qué? Para poder ser más informada, ¿no? Y si es que me llega a pasar eso, como usted dice, poder saber dónde reclamar. No tengo idea de que existe eso. Para saber dónde hace sus reclamos, ¿le gustaría tener más información en todo caso? Claro, sí, más que nada eso. Sí, yo sé que hay Indecopi, pero la verdad es que nadie hace caso a esto, porque todas las tiendas tienen su particularidad, que no te atienden bien, te cobran lo que quieran, ¿no? Y uno quiere reclamar y la verdad que no lo tenemos al alcance. No todos tienen ese buzón de sugerencias. No todas las tiendas lo tienen, el libro de reclamaciones, y tenemos que tener todos los peruanos esa capacidad de ir a reclamar y poner nuestro nombre para hacer reclamar nuestros derechos, ¿no? Sí, no solamente yo, eso ha sido a nivel de conocimiento público. Tal es así que incluso se promocionó mucho con respecto a que cada tienda y cada servicio que brindan los comerciantes al público consumidor debían entregarse en un libro a fin de que hagan llegar algunas deficiencias, algunas quejas y de esa manera corregir los servicios y el expendio de alimentos, ¿no? Sí, desconozco del código, pero sí por medio de comunicación que sí existe, ¿no? ¿Le gustaría tener más información al respecto? Sí, también, que publiquen más para así saber los usuarios, para poder saber nuestros derechos, nuestros reclamos, qué hacer nosotros.
Hemos podido escuchar cuál es la sensación de la gente respecto del Código de Protección y Defensa del Consumidor. La mayoría coincide en que sabe que tiene el derecho de reclamar, pero muchas veces desconoce los mecanismos y en todo caso las bondades de esta importante norma que se ha dado hace 2 años en nuestro país. Y justamente queremos preguntarle a nuestras invitadas cuáles son los avances que se han dado en este largo proceso, porque entendemos que no se puede aplicar así fácilmente de un momento a otro, ¿no? Sí, el código es, como ya mencionaste, una norma muy importante a nivel nacional, ya que permite sistematizar todas las normas que habían hasta ese momento en materia de protección al consumidor. Que estaban dispersas, ¿no? Así es, y una de las cosas más importantes es dar políticas públicas, establecer que el Estado como política pública tiene esto de la protección a los consumidores y además vincular a todas las entidades del Estado. Es decir, no solo es una entidad, el Indecopi o el Ministerio de Justicia o la entidad, no solo es una entidad la que tiene esta función, sino son todas las entidades del Estado quienes tienen como fin último la protección de los consumidores y de los usuarios. Es todo este nuevo enfoque que da el código que resulta de vital importancia precisamente para el país, para la institución. El código establece nuevas figuras, como bien señalas, el libro de reclamaciones, el arbitraje del consumo, sistemas de alertas. Y además establece, como señalaba, entre las políticas públicas que la educación al consumidor debe ser incorporada en la currícula escolar. Eso es algo que no se ha venido dando. Eso apunta a lo que acabamos de ver en las encuestas, que es la falta de conocimiento en determinados temas, ¿no? Respecto a los derechos de reclamo. Ahí la finalidad precisamente es que no solo las entidades se encarguen de dar difusión, sino que desde toda la etapa escolar se incorpore en los consumidores desde niños a qué derechos tenemos, claro, porque es un tema progresivo. En ese sentido, ASPEC, ¿qué datos ha podido recoger a lo largo de estos 2 años de vigencia de esta norma, de esta ley? Bueno, nosotros creemos que el código ha tenido un gran impacto. ¿Por qué? Porque es una de las leyes que es un avance, más ¿no? Un avance se ha discutido. Y consensuado todo el también. Proceso, digamos, de dar a conocer y de aprobación y de lograr consenso respecto a esta ley, se han hecho audiencias públicas, se ha visitado municipios. Descentralizadas también, ¿no? Exactamente. Entonces, me parece que en 2 años creo que se han hecho estas consultas públicas sobre la norma y se ha difundido. Entonces, yo creo que con la dación del Código del Consumidor se ha puesto en la agenda pública el tema de los derechos del consumidor. Porque antes solamente se hablaba de la defensa del consumidor. Ahora hablamos de la protección. ¿Y cuál es la diferencia? La defensa, bueno, es solucionar las quejas, etcétera. Pero la protección es prevenir los problemas de los consumidores. Y creo que ese es un tema fundamental. Y entonces el código recoge no solamente la defensa, sino la protección del consumidor. Y te estoy hablando de también que el código incluye políticas públicas en el tema de la educación, como lo mencionó Anaí, que fija de que el Ministerio de Educación tiene que incluir los temas de defensa del consumidor en la currícula escolar. Cosa que se hizo el año pasado, se incluyó, se mencionó esto en la directiva que da el Ministerio de Educación. Lamentablemente este año no se ha hecho, ¿no? Y por eso nosotros estamos muy preocupados, porque es un tema fundamental y no necesitas hacer un curso nuevo ni nada de eso. Lo que se necesita es capacitar a los profesores. ASPEC, a lo largo de sus 18 años, que ya cumplimos la mayoría de edad, tenemos 18 años, está trabajando muchísimo ese tema. Bueno, la tarea es muy, muy grande. Claro, pero creo que a partir del código podemos seguir impulsándolo. Bien. La otra cosa importante es que se busca la participación pública y se fortalece a las organizaciones de consumidores y finalmente se le da opción al consumidor a conocer, a estar mejor informado sobre los artículos y productos que obtiene en el mercado. Si bien es cierto que ya se está creando conciencia sobre el tema de los derechos de los consumidores, ¿a cuántas personas se benefician, hablando, digamos, grosso modo, del tema de la protección y defensa del consumidor? Y en todo caso, ¿quién se encargaría de la fiscalización? Son varias las entidades que se tienen que encargar de que del seguimiento, en todo caso, de esta norma.
Sí, en realidad, como señalaba en un primer momento, todas las entidades tienen una función final de protección al usuario y al consumidor, ¿no? Las entidades de salud, las entidades que ven los temas de alimentos, todas tienen las funciones que finalmente terminan en beneficiar a los consumidores. Pero en caso que no se cumplan, por ejemplo. Por eso, cada una de ellas tiene una labor obviamente, en promover que el cumplimiento de las normas y en sancionar el incumplimiento de estas. Ahora, respecto de la afectación concreta a consumidores, si un consumidor se siente afectado directamente por algún tema en específico, tiene además el derecho de acudir al INDECOPI para que proceda a actuar en ese caso específico con una sanción. Es decir, son dos niveles. Uno, el nivel macro de fiscalización que lo realizan las entidades sectoriales, de salud, de alimentos, de las diferentes que existen, y la fiscalización en los casos concretos de los consumidores. Asimismo, que la tiene INDECOPI. Asimismo, existen temas específicos, como por ejemplo el libro de reclamaciones, donde es el INDECOPI quien se encarga de la fiscalización en todos los sectores a nivel transversal. Pero, por ejemplo, el tema de los reclamos a veces es demasiado tedioso, demasiado largo, y la gente, por el tema de la demora, prefiere de repente evitarse la fatiga, por decirlo de alguna manera. Bueno, el código señala que los reclamos deben ser resueltos por los consumidores en el plazo de 30 días calendario. Entonces, el consumidor que presenta ante una empresa, el reclamo tiene que ser resuelto en este tiempo. Ahora, en el INDECOPI tenemos también dos vías. Una vía que es antes de la denuncia, que la denuncia contra un proveedor que ha afectado los derechos, demora 30 días hábiles también en los procedimientos sumarísimos, dependiendo la cantidad el monto involucrado en la afectación. En los montos menores a 10.800 soles demoran 30 días hábiles también. O sea, hay diferentes vías por las cuales se puede resolver el reclamo de una manera no engorrosa ni con demora, como señalas, ¿no? En el caso de ASPEC, que siempre ha estado preocupado, ya ahora que menciona Cecilia, que tiene la mayoría de edad, ha cumplido sus 18 años, permanente, digamos, fiscalización y supervisando también el tema de los derechos de los consumidores. ¿Qué estadísticas tienen ustedes en base a los estudios que vienen realizando? Bueno, nosotros hemos... en el caso de quejas, por ya, ejemplo, perfecto. digamos, temas resueltos, ¿no? Así es. Nosotros tenemos una sección que se ocupa de recibir reclamos o quejas de los consumidores, y en base a eso hacemos estadísticas, ¿no? Y generalmente los servicios públicos son los más quejados, o los servicios financieros. Eso lo publicamos en nuestra revista Consumo Respeto, que ASPEC la maneja hace años. Pero un tema importante es que a raíz del trabajo de organizaciones de consumidores y bueno, de este código, es que están surgiendo nuevas organizaciones de consumidores al interior del país. Porque antes habían 2 o 3 organizaciones de consumidores, ahora ya creo que somos como 52 o 53. Eso quiere decir que ya hay una preocupación de la ciudadanía. Además que el tema, por ejemplo, que incluye el código de los alimentos, que es también uno de los temas más quejados. Y generalmente la gente a veces lo dejaba. Que va directamente relacionado con el tema de la salud, ¿no? Exactamente. La salud. Entonces, ahora la gente está aprendiendo que debe quejarse sobre los alimentos y estamos obteniendo quejas y solucionándolas, ¿no? En el tema de los alimentos, el Código del Consumidor tiene cosas bien interesantes porque está defendiendo nuestro derecho a la información. Antes había empresas que no nos ponían toda la información en el etiquetado nutricional, por ejemplo, ¿no? O el contenido del producto. Ahora sí ya es obligatorio y además, por ejemplo, si un producto está modificado, tiene que incluirlo en su etiqueta. Y el tema de los transgénicos. ¿No? Modificado en el sentido que, por ejemplo, te dicen, este producto es leche. Y sin embargo, no contiene leche, sino contiene solamente el suero de la leche. Entonces te lo tiene que decir así. No es que porque contenga el suero de la leche es leche, no, es suero de leche, porque los sólidos se han sacado. Entonces, toda esa información ahora ya es obligatorio que el consumidor lo sepa. Por otro lado, está el tema de los orgánicos. Ahora es obligatorio el etiquetado de los orgánicos y el etiquetado de los transgénicos. Y todo eso lo establece el código. Todo está establecido en el código. El etiquetado de los transgénicos está
tal cual así, que todos los productos que contengan organismos genéticamente modificados deben estar puestos en la etiqueta. Claro, es obligación. Es obligación. Y por otro lado, respecto del tema de las quejas, ¿no?, y los reclamos en Indecopi, según las estadísticas que ustedes tienen, digamos, el mayor número de quejas o denuncias tiene que ver con el sistema financiero, por ejemplo, tarjeta de créditos, la banca, o de repente las grandes, claro, créditos de consumo, Saga, Ripley. Sí, en general, el principal motivo de reclamos es el sistema financiero. Ya tenemos en el segundo lugar transporte aéreo y terrestre, servicios educativos, pero el principal, desde hace varios años, el principal rubro de reclamos es el tema financiero. Bien, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar para continuar hablando acerca de los 2 años de vigencia del Código de Protección y Defensa del Consumidor, una de las normas más importantes que se ha dado en nuestro país. Regresamos con más aquí en Voz Ciudadana. Los países de la Comunidad Andina trabajamos juntos frente al problema mundial de las drogas. Producimos y compartimos información para tomar mejores decisiones. Contamos con laboratorios de alta tecnología que analizan la composición de las drogas. Coordinamos el control de insumos químicos, evitando su desvío hacia la producción ilícita. Y la inclusión social es parte del desarrollo alternativo, integral, sostenible y preventivo. Comunidad Andina, integración para la vida. Regresamos con Voz Ciudadana. Estamos hablando acerca de los 2 años de vigencia del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Decíamos que se trataba de una de las normas más importantes que se ha dado en nuestro país. Estábamos conversando justamente con representantes de ASPEC, ¿no?, que es la Asociación Peruana de Protección de los Consumidores y Usuarios, así como la representante del Indecopi, Anaí Chávez, y Cecilia Mendiola de ASPEC. Más o menos en el primer bloque hemos dado un diagnóstico de cómo se viene dando esta norma. ¿Qué se puede hacer para que sea más efectiva, en todo caso, la aplicación de este código? No, el código, si bien fue dado hace 2 años, establece figuras totalmente nuevas para el país y para la generalidad de proveedores, para todos los mercados de manera transversal. Por ende, para la implementación es un proceso que se viene dando, además de los procesos de reglamentación, que ya son temas más de normas y legales, los procesos para la implementación misma. En ese sentido, nosotros desde Indecopi estamos trabajando en la implementación del sistema de arbitraje, haciendo los diagnósticos respectivos del mercado. El arbitraje es una nueva figura a fin de que las controversias, los conflictos de consumo sean resueltos por un árbitro, por un tercero. Entonces, la implementación que viene, este sistema ha sido dado en España, en Argentina. ¿Es así como una figura, digamos, tipo conciliador? Así es, pero la decisión que tome él al final es vinculante para ambos. O sea, no basta que no lleguen o que no lleguen a un acuerdo las partes, sino que este tercero puede decidir. Este tercero que han elegido ambas partes puede decidir, que no es no es una parte del Estado, no es el Poder Judicial, no es el Indecopi, sino es una lista de árbitros que están debidamente certificados. Es una nueva figura que, como te digo, viene de España, Argentina. Estamos haciendo un diagnóstico del mercado para ver la implementación a través de un proyecto piloto, de repente en un sector determinado, porque, como te digo, son figuras totalmente nuevas. ¿A partir de cuándo se daría esto? El 2013 tendría que darse ya toda la reglamentación. Hay cambios que estamos evaluando hacer a la reglamentación para que se facilite esta implementación, ¿no? Asimismo, en el tema del sistema de alertas, cuya implementación también establece el código que está a cargo del Indecopi, nosotros venimos trabajando ya haciendo el monitoreo de redes internacionales de alertas de productos riesgosos, es decir, si en otros países aparece que de pronto un producto se determina como riesgoso para la salud de los consumidores. Por ejemplo, un medicamento. Así es, o los juguetes que en algún momento, ¿te acuerdas que hicieron tóxicos, ¿no? Así es, que hicieron un llamado preventivo? Nosotros estamos haciendo el monitoreo de las alertas a nivel internacional y obviamente haciendo el seguimiento de si ese producto se comercializa acá para que los proveedores
tomen medidas también si es el mismo producto, evidentemente, ¿no? Entonces, adicionalmente hay un tema también de normas y de infraestructura que desarrollar en el país, en el cual estamos comenzando, como es algo paulatino, hemos comenzado con el monitoreo de redes internacionales y el próximo año estaremos trabajando también en lo que resta. Y en el tema de la currícula escolar que mencionábamos en un principio, hemos suscrito un convenio con el Ministerio de Educación y para participar a través con el INDECOPI en las mesas de trabajo de desarrollo de la currícula para asegurarnos que se incorpore este contenido, ¿no? Entonces son múltiples y diversas tareas que, como te digo, en todo lo que son los temas nuevos que trae el código, estamos trabajando en este proceso de implementación necesario. Bien, y en ese sentido, ASPEC, conversábamos también previo a esta entrevista que de repente el problema del desconocimiento, ¿no?, del usuario, del consumidor, quizá falta más difusión. Si bien es cierto, saben que existe un código, pero no conocen todas las bondades, los beneficios que este trae, ¿no? La norma necesita una acción de difusión e información al público. Porque se dio campañas, pero digamos como que no es constante. Exacto. Y yo creo que, por ejemplo, el Estado tiene el Canal 7, tiene Radio Nacional, etcétera. Bueno, en Radio Nacional ASPEC tiene un programa a través del cual nosotros resolvemos consultas, damos información, etcétera. Pero todos los medios de difusión deberían estar integrados en esta tarea, porque de verdad, cuando tú vas al interior del país, la gente no conoce sus derechos. Tú les preguntas a un profesional cuáles son tus derechos como consumidor, no lo sabe. Entonces yo creo que ahí hay que hacer una tarea constante, permanente, porque el peruano tiene, digamos, no se atreve a quejar, no se atreve a defender sus derechos. Y o sea, no hay una cultura de reclamo. No hay una cultura del reclamo, por supuesto, bien hecho, de buena forma, etcétera. Tenemos una tarea muy grande y yo creo que en eso las asociaciones de consumidores tenemos que también cumplir un rol fundamental acompañando a las acciones de INDECOPI y de los otros órganos reguladores. Pero también creo, y eso se propuso en este análisis que se hizo de los avances del código hace pocos días en la Cámara de Comercio de Lima, donde los invitados internacionales además nos felicitaron por este código que tenemos, pero también dijeron que sería muy importante hacer un observatorio, ¿no?, un observatorio de las empresas y de los avances que hay en América Latina, cosa que así podamos compartir información. Porque, por ejemplo, como decían ahí... precisamente el tema de las redes, ¿no? Exactamente. Hay productos que se venden acá, se venden en Brasil, se venden en Chile y pueden traer problemas. Y entonces, si un país hace el análisis, hace la detección de este tema... Inmediatamente comunica, como ya ha pasado a través de las organizaciones de consumidores, hemos mandado alertas sobre determinados productos, etcétera, ¿no? Y yo creo que ese es un tema importante. En el tema de los derechos de los usuarios, ¿no?, o consumidores, por ejemplo, en Estados Unidos, si un ciudadano se mete de repente un bache y se rompe el pie o lo que fuere, está la pista rota o la vereda, puede de repente demanda al municipio, ¿no?, por daños y perjuicios y le paga, como debe ser. Acá no estamos a ese nivel todavía. Las indemnizaciones las resuelve el Poder Judicial, tanto en Estados Unidos como acá. Digamos que allá es más acelerado el proceso. Pero el Poder Judicial es a cargo del Poder Judicial hasta donde yo Pero no acá es posible este planteamiento. En general las normas respecto de indemnizaciones lo que señalan es que todo que causa, que genera un daño y la víctima de un daño tiene derecho a solicitar a que le ha causado la indemnización respectiva. En particular, respecto de los derechos de los consumidores, el Código también establece que los consumidores tienen derecho a ser indemnizados por aquellos daños que les cause un proveedor determinado. En el caso de los municipios, ya habría que ver... porque uno paga sus impuestos, ¿no? Claro, pero es que no existe, de acuerdo al código, no existe una relación de consumo de nosotros para con las entidades públicas. Pero estás usando las veredas y pistas, por eso, ¿no? Existe, por ejemplo, una diferencia en los casos de concesiones, ¿no? Porque hay un pago de peaje. O sea, habría que ver el caso específico y la figura para determinar la responsabilidad. Hasta donde yo sé, no hay ningún caso todavía en el Poder Judicial donde se haya solicitado la indemnización por ese tema en concreto que señalas, ¿no? Claro. Pero sí quería mencionar en el tema, volviendo un poquito al tema de información, para no
para que no se me pase a anunciarlo, nosotros estamos en las próximas semanas por sacar una lista, como un ranking de proveedores más denunciados. Eso también permite a los consumidores tener información sobre con quién van a contratar. La idea es que se permita al consumidor que si tú vas a contratar, por ejemplo, con una inmobiliaria y quieres saber más o menos, oye, cuántas denuncias ha tenido, ingreses al portal del Indecopi y puedas revisar, puedes poner el nombre de la inmobiliaria y te aparezca cómo va en esta lista de cuántas denuncias ha tenido. Claro, cómo es que va en este ranking, ¿no? Eso también va a permitir al consumidor que tome información. Sobre todo, por ejemplo, la gente que desea adquirir un bien inmueble, ¿no? Claro. Bienes inmuebles, bancos, que ha habido estafas, claro, de repente constructoras o algo. O sea, hay múltiples servicios educativos, hay múltiples sectores sobre los cuales se puede tener información a través de esta lista. Esto para que los consumidores puedan tomar una decisión obviamente informada. Entrando acertada, ¿no? a la página de Indecopi. Sí, así es, www.indecopi.gov.pe. Esto será implementado en las próximas semanas. Y otro tema que es súper importante a raíz del tema de desinformación a nivel nacional que señala, nosotros estamos apoyando desde Indecopi un proyecto de ley para que se creen en las oficinas municipales de atención al consumidor. Es decir, para que a nivel nacional, en todos los gobiernos locales y regionales, exista una oficina de atención al consumidor que además va a permitir desde el Indecopi como autoridad de consumo que se articulen todas las acciones para la implementación del arbitraje, para la implementación del tema de las sanciones, seguimiento, la norma. Principalmente para que el consumidor tenga algo muy cercano en su localidad para que se le pueda dar información. Es un proyecto de ley que está en la Comisión de Protección del Consumidor del Congreso, de Defensa del Consumidor del Congreso, perdón, que nosotros estamos apoyando y esperamos que salga pronto también que tenga luz verde. Sí, que tenga luz verde definitivamente pronto. Porque no hay que olvidar que este es un sistema. Eso es lo que hay que entender, que no es una ley como era antes, que era la ley de protección al consumidor. No, este es un sistema que involucra a todos. Por eso es tan importante que los gobiernos regionales y los gobiernos municipales se involucren en el tema y puedan defender específicamente a sus consumidores, y para eso necesitan integrarse al sistema, ¿no? Otra cosa que existe es el Consejo Nacional de Defensa del Consumidor, ¿no es cierto? Es donde están representados diversos organismos públicos, creo que ministerios, las empresas y los reguladores y los consumidores, ¿no? Entonces, ese consejo también tiene que ponerse un poco más activo, ¿no? Para poder implementar todo lo que está fijado acá en el código, porque el consejo tiene definidas sus acciones acá en el código. Las funciones, claro, de lo que tiene que hacer. Entonces, tiene que implementar. Pero todavía, digamos, en el tema de información nos falta mucho todavía por avanzar. Y yo creo que en el Ministerio de Educación realmente, si el Ministerio de Educación logra implementar la capacitación primero de los profesores a nivel nacional en este tema, los profesores van a ser capaces de introducir lo que dice el código, porque son cosas de la vida diaria. Claro, además van a servir para los futuros ciudadanos. Exactamente, es crear ciudadanía. Y yo creo que el Ministerio de Educación tiene una gran tarea y estamos todos para colaborar con esta tarea, ¿verdad? Bien, yo en realidad les agradezco su participación aquí en Voz Ciudadana. No sé si quieren agregar algo más ya para cerrar, digamos, la idea de estos 2 años que ha cumplido de vigencia el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que es en beneficio de los 30 millones de peruanos, ¿no? Sí. No, aprovechando la difusión que tiene este programa, simplemente recordar cuáles son las vías de comunicación con el Indecopi para cualquier información que tengan que necesiten los consumidores o incluso los proveedores que deseen algún tipo de precisión sobre los derechos. O alguna orientación también. La página web, como mencioné, es www.indecopi.gov.pe. Los teléfonos son 224-7777 y 0800 44040 desde provincia. ¿Esto en qué horarios? Cuando se atiende, digamos, uno se acerca a las oficinas. Sí, hasta la atención en las oficinas es de 8:30 a 4:30, pero a través de la página web se pueden ingresar también los reclamos, evidentemente, las 24 horas, ¿no? Bien, y esto no demora tanto, digamos, es, digamos, por orden de digamos, de llegada de reclamos. Sí, así es. La atención de consultas y reclamos es en 1, 2, 3 días a lo mucho, ¿no? Bien, perfecto. ¿Y en el caso de ASPEC? Bueno, nosotros los invitamos a visitar nuestra página web www.aspec.org.pe
Y uno de los reclamos que nosotros tenemos y de exigencias es que queremos que de una vez se exija el etiquetado de transgénicos. Mira, yo te he traído una muestra acá. En Brasil los perritos tienen derecho a saber qué comer. Los dueños de los perritos, ¿qué le dan? La T de transgénicos. Quiere decir que este alimento para mascotas contiene maíz modificado genéticamente y lo indican con una T. Eso es lo que queremos aquí en el Perú para nosotros, los humanos. Queremos que de una vez se reglamente... Digamos que en Brasil ya están contemplados hasta los derechos de los canes, de los animales, en el tema de los alimentos, ¿no? Yo creo que la ley es bien clara, dice que se tiene que etiquetar los productos que contengan transgénicos. No habla de porcentajes, no habla de nada. La ley es bien clara y un reglamento no puede ir más allá de la ley. Entonces, les pedimos a los organismos que tienen que ver con esto, que de una vez nos digan que si comemos transgénicos o no. Bien. Les reitero nuestro agradecimiento por la participación aquí en Voz Ciudadana y estaremos atentos cómo se sigue aplicando el Código de Protección y Defensa del Consumidor en nuestro país en beneficio, por supuesto, de toda la ciudadanía. Muchas gracias por la invitación. Llegamos al final de nuestro programa. Los esperamos en la siguiente emisión. Hasta entonces.